esta sea una noche de paz, que esta sea una noche de optimismo y de esperanza. Los hombres aquí reunidos, procedentes de las más distintas extracciones políticas y sociales, consustanciados fundamentalmente con una misma idea. Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa de Fogón en Fogón desde los estudios virtuales en la Argentina de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, y también nos está copiando frecuencia 808 de Salinas con la profesora de historia Marina Cardoso. Buen día. ¿Cómo estás, Marina? Buen día, Roberto. Es un placer estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro porque tú sos la coordinadora de un evento interesantísimo que se va a desarrollar entre el 4, 5 y 6 de abril por el centenario de Selmar Michelini. Nos gustaría que nos cuentes esta movida, cómo la venís organizando. Así es, Roberto. Nosotros desde la facultad, naturalmente, este centenario lo registramos como un evento, como un momento, digamos, redondo de la historia, en el sentido de que Selmar Michelini nació en 1924, y aprovechando este centenario de su nacimiento, rendimos tributo, rendimos homenaje a su memoria a través de esta actividad, que está organizada de Facultad de Humanidades, pero que se desarrolla en tres espacios diferentes. Efectivamente, como tú decías, el día 4 dan inicio a las labores de este evento que se llama El siglo de Selmar Michelini, Dimensión Humana y Herencia Política, en la Sala Mayolo de la Facultad de las Oficinas Centrales en Rectorado, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El día 5 siguen las labores en nuestra Facultad de Humanidades, que es la organizadora de esta actividad, a lo largo de la mañana y de la tarde, y el ciclo se termina ese mismo día 5 de abril, en la tardecita, en el espacio cultural de encuentro Lo de Molina, en la calle Tristán Narvaja, entre 18 y Colonia, y allí damos cierre a la actividad con digamos, un acto donde van a participar también poetas y músicos para un poco honrar esa memoria, que no es solo la memoria de Michelini, sino también, como vamos a conversar ahora, la de Gutiérrez Ruiz, Héctor Gutiérrez Ruiz, y también la de William Wylow y Barredo, que nos parece muy importante también rescatar esto. Marina, dentro de tu labor académica, a lo largo has estado viajando por el mundo, sos académica también de Italia. Nos gustaría que nos hagas un pequeño perfil tuyo, y tus áreas de investigación, que creo que están vinculados con las mujeres y el MLN. Contame un poquito tu trayectoria. Sí, bueno, yo soy profesora egresada del IPA, y eso es una cosa digna de destacar, que me parece una cosa muy importante y que uno siempre tiene su corazoncito allí. Pero ingresé a trabajar, no ingresé a trabajar como profesora en el instituto, sino que ingresé desde hace muchos años ya a trabajar en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Derecho, en Historia de las Ideas, y bueno, desarrollé una maestría en Italia hace muchos años también, en 2003, tengo un máster en Derechos Humanos. Entonces, toda la cuestión vinculada a la historia del siglo XX, la historia política del siglo XX, no solo a nivel local, sino también regional y particularmente en vínculo con Europa, me interesa sobremanera. Desde el año 2015 soy profesora de Historia Contemporánea, profesora adjunta en el Departamento de Historia Universal, que ahora se llama Subunidad de Historia Mundial. Y es desde allí que organizo esta actividad junto con los compañeros del área y con apoyo de las autoridades de la facultad, naturalmente, porque no sé si viste, Roberto, que en el programa figuran el saludo del rector y también de nuestro decano, el rector Rodrigo Arim, y nuestro decano Pablo Martínez, que van a estar en esa inauguración. A su vez, la actividad coordina diversos profesores de diversas áreas de la UDELAR, que eso me parece una cosa notable, y como vos un poco pienso que intentabas mirar algunos docentes y profesores e investigadores que vienen del extranjero. Pero efectivamente, en cuanto a mi trabajo específicamente con los años 60 y con los años 70, las dictaduras del Cono Sur, y en particular los exilios políticos. Y mi tesis doctoral, que está en curso, es sobre la formación del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros. Sí. No sé si Por ahí está va. bien así o... Sí, re sintético. Eh, Marina, hay invitados de la Columbia University de Nueva York, hay invitados de Italia.
¿Cómo han dividido las temáticas en este coloquio? ¿Cómo le llaman? Unas jornadas, ¿no? Sí, le llamamos jornada académica, un poco sobre el molde de unas jornadas que hicimos también desde nuestro Instituto de Historia el año pasado, desde el Departamento de Historia Universal, que tenían que ver con los 50 años del golpe de Estado en Uruguay, que fue el primer evento académico que hizo la Universidad de la República en conmemoración o no conmemoración del golpe de Estado del año pasado, y que tuvo que ver con las mujeres vinculadas al tema de la resistencia y del exilio, justamente, y de la represión, la violencia estatal durante la dictadura. Entonces fue un evento importante cuya idea era justamente reunir investigadoras, porque fueron todas mujeres, de diferentes lugares del Cono Sur y por supuesto uruguayas, que estuvieron justamente debatiendo junto con un público muy numeroso sobre estas cuestiones. Este evento un poco tiene ese molde y por eso es que hay la convocatoria, que existe la presencia de algunos investigadores del extranjero, en particular, en este caso, de Italia y de Estados Unidos. Que, El evento, ya, sí, sí, perdón. sí, seguí, seguí, seguí. El evento está organizado en algunos bloques, pero tiende a resaltar la importancia, no porque otras cosas sean menos importantes en este centenario de Salman Michelini, sino porque proviene y está organizado desde un departamento de Historia Mundial, de Historia Contemporánea Mundial. Se centra un poco, como habrás visto en el programa, en los años del exilio de Salman Michelini en Buenos Aires y su actividad política de denuncia de la dictadura uruguaya a nivel internacional. Y después también de la represión transnacional de las cuales fueron víctimas Michelini, Gutiérrez Ruiz y otros compañeros de militancia de otros sectores políticos. Me ha sorprendido muy gratamente la enorme cantidad de instituciones que apoyan. Los logos que están al pie del afiche es impresionante. ¿Te acordás de Sí, algunos? sí, sí, claro, porque lo gestioné con mucho esfuerzo, así que efectivamente, y estoy muy contenta, y ellos también, porque es una iniciativa que tiene esa potencia de reivindicar justamente no solo la figura carismática de este líder, Salman Michelini, que es una figura absolutamente fundamental en la historia política del siglo XX, sino también tiene el plus de trabajar sobre cuestiones que hasta este momento han sido menos visibilizadas, como la cuestión del exilio, y en ese sentido, por eso también el apoyo de instituciones extranjeras, como por ejemplo el Museo Sitio Memoria ESMA, a través de su directora ejecutiva, Maike Gorosito, y también el CEDINSI, el Centro de Estudios sobre Izquierdas, que dirige Horacio Tarcus y que es un centro muy prestigioso que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Así que hay apoyos desde la Argentina y naturalmente también desde Italia, a donde una de las denuncias más importantes contra la dictadura uruguaya la desarrolló justamente Salman Michelini, que fue el Tribunal Russell II. Si estoy hablando muy rápido, vos decime porque es mi característica. El Tribunal Russell II, te decía, que va a estar, cuyo tratamiento en el evento va a ser justamente abordado por el historiador Andrea Mulas, que es un especialista en esto y que trabaja como director ejecutivo de la Fundación Lelio Ilis Basso de Italia, que está en Roma. O sea, ellos, justamente, Lelio Basso, como diputado socialista, desarrolló esta actividad en el campo de los derechos humanos y Salman Michelini declara en el Tribunal Russell en el año 74. Así que Mulas, que es un historiador que aborda estos temas, va a estar con nosotros y también dio su apoyo a través de su institución. Lo mismo la Fundación Gaetano Salvemini y Ernesto Rossi de Italia, que es una fundación de Florencia, que lleva el nombre de dos activistas y historiadores muy importantes italianos en el siglo XX, y que uno de sus directores es el historiador italiano Mimo Franzinelli, que es un experto en dinámicas de fascismo y neofascismo en Italia, y justamente por eso va a estar también en el evento hablando sobre el tema de la coordinación represiva entre Buenos Aires y Montevideo en el marco del Plan Cóndor, que es una de o sea, uno de los objetos de trabajo de este congreso, y que está justamente en la mesa que te señalaba que va a tener transmisión en vivo en la tarde del 5 de abril. Marina, y siguiendo con tu historia personal, ¿cómo llegaste vos a apasionarte de estos temas? Porque es toda una generación de la cual vos no has vivido, ¿verdad? Porque sos tú muy joven. Es cierto, es verdad, pero no lo he vivido yo directamente, pero sí mis padres. La primera vez que sentí hablar sobre Salman Michelini tendría unos 6 7 años y me acuerdo de mi madre hablándome sobre lo que había pasado en Buenos Aires. Entonces digo, ese recuerdo quedó indeleble, eso en relación a este evento, pero en general siempre me he dedicado a la historia contemporánea en particular. Años trabajé en el equipo de historiadores que trabaja en América Latina, en la Facultad de Ciencias Sociales. Antes había trabajado Historia de las Ideas, pero siempre mirada desde un punto de vista de lo político.
Y aparte, tengo que decirlo esto, mi tutor, mi orientador de tesis en Italia es un experto en genocidios y derechos humanos que se llama Marcello Flores. Y bueno, haciendo honor un poco a estas enseñanzas, junto con las de mi tutora de tesis, que es Elizabeth Schelin y Álvaro Rico, son mis dos tutores de tesis doctoral, bueno, creo que tengo un background, digamos, importante en cuanto a aquellos que me han formado como para seguir desarrollando estos estudios, ¿verdad? Que me parecen que son fundamentales justamente para ampliar la conciencia democrática de las generaciones más jóvenes. Y creo que en este sentido esta actividad justamente apunta a eso, ¿no? En la figura, reivindicando esta figura a la cual le debemos tanto, es Hernán Michelini, mirando justamente por la democracia y por la defensa de los derechos humanos. Hablabas en algún momento, decías, de la figura carismática. Bueno, yo lo escuché y lo vi personalmente, pero ¿qué te dice a vos desde lo carismático cuando ves videos de él? ¿Qué características tiene ese carisma? Bueno, creo que es interesante si uno lee, por ejemplo, la biografía de Mauricio Rodríguez, que lleva por título Selmar, la voz de todos, justamente rescatar ese. Mauricio va a estar en el evento, al igual que Salvador Neves, hablando sobre, digamos, sobre la historia de Selmar como periodista. Eso es importante porque es una profesión que él ejerció durante toda su vida. En ese sentido, y también en cuanto a la oratoria, él se definía como un tribuno del pueblo. Y creo que ese es un elemento esencial que caracteriza un poco ese carisma, mientras que en ese mismo momento tenemos otros políticos mucho más alejados de ese sentir popular, de ese sentimiento de comunión del político con el pueblo. Por otro lado, como sabemos, y no va a ser el énfasis en esta jornada, a lo largo de la actuación política, de la trayectoria política de Salmán Michelini, nosotros vemos la reivindicación, digamos, la herencia, la matriz ballista de Salmán Michelini en la defensa de los débiles, en la denuncia de las dinámicas de neoliberalismo que se estaban implantando en Uruguay a partir de la crisis en los 50, el internacionalismo, el antimilitarismo, son elementos claves que definen su trayectoria política en cuanto a su pensamiento y en cuanto a su acción política. Entonces es alguien que efectivamente resalta, destaca, es una figura de gran relevancia en el siglo XX uruguayo, y especialmente después de los años 40, ¿verdad? Marina, ¿cuánto tiempo estuvo en Buenos Aires y por qué lo eligen a él, a Whitlow, a Barredo, a Gutiérrez Ruiz? ¿Por qué? Bueno, nosotros lo que podemos decir como historiadores, y eso es un poco la materia del debate de este evento, donde va a estar justamente uno de los exponentes más importantes en el estudio de estas dinámicas de represión transnacional, que es John Dinges, que viene de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos. Van a hablar justamente de esto que sucedió en el marco del exilio uruguayo en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta la periodización, los elementos de coyuntura, etcétera, pero hay que señalar que allí también operaban escuadrones de la muerte y que esto después bueno, ha sido estudiado por Francesca Leza, por Patrick McSherry, esto que denominamos la Red Transnacional de Represión Internacional en el Cono Sur, llamada Plan Cóndor, tenía justamente como objetivo político los exiliados políticos. Por eso es una materia que nosotros queremos abordar, porque nosotros en la facultad tenemos un grupo de trabajo sobre exilios políticos contemporáneos, bueno, que en este caso yo soy la responsable, pero hay muchos estudios sobre exilios políticos, y de todas maneras eso tiene menor visibilidad que otros asuntos. Entonces por eso queríamos mirar eso. No solo porque la figura de Michelini destaca en ese exilio como denuncia de la dictadura, porque también hay otros militantes que lo hacen, y por eso mismo también son asesinados en el marco del plan, sino porque efectivamente los exilios son relevantes en esas dinámicas de oposición a las dictaduras. Entonces nos parecía fundamental. Y también para mirar la otra cara, es decir, la cara de la represión transnacional que se viste en este momento de Plan Cóndor. Y en ese sentido, el exilio de Selmar abarcó desde el 73 hasta el 66, cuando es asesinado, igual que el de otros activistas y militantes del MLN Tupamaros, de otros grupos y escisiones que se fueron formando en el exilio, y de otros militantes y dirigentes políticos como Wilson Ferreira, cuyo hijo va a estar en la mesa de testimonios, Juan Raúl, nos va a acompañar en esa mesa de testimonios, porque fue uno de los últimos que vio con vida a Selmar Michelini, pero también van a estar otras víctimas y también familiares que vivieron ese proceso y esa represión en carne propia. Y bueno, así como un conjunto de militantes que también en ese momento fueron asesinados y cuyos hijos son víctimas de ese proceso, como por ejemplo el caso de Gabriela Schroeder Barredo, que bueno, justamente tiene que ver justamente con el asesinato de Whitlow y de Cristina, que fueron justamente militantes de Nuevo Tiempo, que es una decisión del MLN que se da en el exilio. Entonces hay muchas dinámicas en el exilio que hay que explorar, que falta explorar,
Y una de las cosas que te iba a comentar es que de la mano de estos historiadores súper consagrados, donde también está Oscar Botinelli, que nos va a hablar no solo como politólogo, sino también como testigo de ese momento, porque él estuvo con Germán Michelini en Buenos Aires, al lado de ellos va a haber gente que es muy nueva, que está trabajando como investigadores en este grupo que está surgiendo, y gente que ya ha trabajado sobre exilios, pero que es muy joven, bueno, que va a participar del evento también en calidad de expositores, y hay 3 estudiantes muy jóvenes que van a, 2 estudiantes y un licenciado apenas recibido, que van a trabajar a la par de esos historiadores. Entonces nos parece interesante esa transmisión generacional, o sea, que no quede solamente en los que ya tenemos más de determinada edad, que no la vamos a decir, sino que se incorpore gente nueva y que también esa gente sea la que después va a estar, después de nosotros, cuando nosotros no estemos, van a estar ellos y van a un poco, digamos, mirar historiográficamente, porque se trata de un evento académico, estas memorias, estos testimonios, estas construcciones, y van a elaborar sobre ellas. Entonces nos parece muy importante esa cuestión, que es un rasgo distintivo de este evento, justamente tiene que ver con la línea que le queremos dar, que es la de hacer conciencia sobre los valores de estos líderes y sobre su legado político y humano. Y vos ya dijiste tu edad, porque si tenías 6 años cuando lo mataron, hasta que hacer tomar un cálculo y ya sabemos cuántos años tenés. Bueno, no, pero a ver, sí, en realidad cuando lo mataron tenía 4, así que ahí Ah, tenés la referencia ah, exacta. No recuerdo exactamente cuando mi madre me habló de él, pero sí me acuerdo, no sé en qué año, pero sí me acuerdo de eso. Y bueno, se lo voy a agradecer en las palabras de introducción, porque yo no expongo, pero voy a presentar el evento. Ya tengo, o sea, bien claro lo que voy a decir, y una de las personas a las cuales voy a agradecer es naturalmente mi madre, que fue la primera que me habló sobre esto, y me parece una cosa importante también en relación con esa transmisión de la memoria de la que estamos hablando. así que estuvo 3 años en Buenos Aires, del 73 al 76, el mar. Así es. Mm. Sí, en el evento van a haber algunas ponencias que van a abordar el tema del exilio y el tema de Selmar y también de Gutiérrez Ruiz como referentes de otras organizaciones que en ese momento estaban. Por ejemplo, vamos a hablar de la Unión Artiguista de Liberación, que es un tema que no se ha trabajado desde la historiografía. Vamos a hablar también de Selmar Michelini como referente de algunos otros grupos y las interacciones con otros militantes, como por ejemplo el sector Nuevo Tiempo, que fue fundado en el año 75, y para verlo a él como un pivot en ese exilio, como un referente político al cual todos acudían buscando intercambio, interlocución, o sea, era verdaderamente, perdón, una figura de referencia para esos jóvenes en el exilio. Entonces, en el evento vamos a hablar sobre estas cuestiones y sobre sus vínculos también y sociabilidades en el exilio con otros políticos que allí estaban, como decíamos, Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro y naturalmente Héctor Gutiérrez Ruiz. Preguntaba hace un ratito por qué lo termina matando la dictadura, por qué los matan. Bueno, sobre eso se van a referir los expertos que van a hablar en el evento, así que no lo voy a desvelar yo, y por supuesto, como sabemos, ha habido enorme cantidad de material emanado de las comisiones investigadoras. Una apenas termina la dictadura, después naturalmente con la ley no se pudo seguir abundando, pero hay una causa que fue planteada otra vez por los hijos, tanto Gabriela Schroeder como los hijos de Germán Michelini y de Gutiérrez Ruiz, plantearon una nueva causa en el año 21, y ahora justamente van a dar cursos de trabajos judiciales sobre esto. O sea, digamos, quizás no conviene hablar sobre, no conviene o no sabemos exactamente, pero claramente quiénes fueron los autores materiales directos, pero sí se puede hipotetizar, sí sabemos que hubo mucha gente involucrada, alguna de la cual ya, bueno, ha sido justamente sentenciada por la justicia, pero aparte, digo, claramente esto, como te decía antes, tiene que ver con el Plan Cóndor y su idea de aniquilación de los exiliados políticos que pudieran representar un peligro para la dictadura, en tanto la denunciaban internacionalmente. Y estamos hablando de no cualquier exiliado, sino personas que tienen una amplia trayectoria y experiencia política. Entonces, este es el caso justamente de Germán Michelini, es un opositor clave de la dictadura, que está cerca y bueno, claramente representa un peligro a eliminar, y eso es lo que hacen las operaciones clandestinas del Plan Cóndor. Marina, estas jornadas van a ser abiertas al público. Sí, las jornadas van a ser abiertas al público y hay que inscribirse, pero todavía no tenemos el formulario, ya lo vamos a tener. Está todo pronto, pero falta ese formulario, que es un simple formulario de Google, donde vos te podés anotar para tener de repente una certificación. Eso sirve a los efectos de la gente que está estudiando y también como una forma de saber quiénes están plegándose a la iniciativa, que está teniendo muy buena difusión. Eso va a empezar el jueves 4 a las 7. Ahí van a hablar Sí. el decano y el rector, ¿verdad?
Habla primero nuestro rector, el profesor doctor Rodrigo Arim, a las 6 de la tarde, y acto seguido nuestro decano, el doctor Pablo Martínez. Y después va a haber unas palabras de saludo de la Fundación Salmar Michelini, que es clave en este evento, y no quiero dejar de mencionarla, en la figura de Cecilia Michelini, que me ha acompañado en todo este proceso de apoyo a esta actividad, así como también otros hijos de Selmar y otras personas. Pero básicamente la Fundación Michelini, y por eso la ves destacada en los logos, primera, y después están todo el resto en orden alfabético. También tengo que destacar el apoyo de la Fundación Vivian Trías, el de Amnesty Internacional a través de la figura de la profesora Marisa Ruiz, que va a estar exponiendo sobre las memorias, y bueno, que como vos vas a hablar ya con ella, no voy digamos, a decir lo que ella va a decir, por supuesto, y sobre todo, bueno, todos estos apoyos lo que hacen es un poco garantizar, digamos, el involucramiento de la sociedad con este aniversario que estamos a punto de conmemorar y que es muy importante. Por supuesto que un elemento que garantiza la importancia de este evento es la palabra del profesor Gerardo Caetano, que es un experto en el estudio de la historia política del siglo XX, y uno de los, claramente, uno no necesita que yo lo diga, ¿verdad? Uno de los historiadores más importantes que nosotros tenemos, y bueno, por eso para él es el que abre el evento con la Lectio Magistralis sobre Salmar Michelini, el tiempo y la memoria. Sí, ¿va a haber alguna filmación con palabras de él, de Selmar, en vivo? ¿En filmación? Hay algunos ajustes todavía para hacer en lo que es la parte de testimonios en la mesa del encuentro de lo de Molina. Aprovecho para agradecer ese espacio a través de la persona de Ismael Smith, pero me parece que hay algunas cosas todavía para ajustar. Sí van a estar, y esto es muy importante decirlo, como cierre en esa memoria, el músico, el muy conocido y célebre músico nuestro, que es un honor para nosotros tenerlo realmente allí, Rubén Olivera, que va a cantar canciones vinculadas justamente a esta memoria. De víctimas del Plan Cóndor y de gente luchadora que justamente batalló contra la dictadura. Vamos a tener la palabra a través de Luis Bravo, de la poesía en este evento. Entonces es probable que allí, como hay posibilidad de proyectar, aparte de Selmar Michelini hijo, que va a estar no en vivo y en persona, sino a través justamente de una grabación, de una videoregistración. En cambio, Margarita es posible que esté presente. Lo que sí, nosotros ahí vamos a poder quizá proyectar algunas otras imágenes, que eso es muy probable que suceda en ese espacio. Todo gracias a la Fundación Selmar Michelini, ¿no? Que eso es un apoyo clave para la realización de este evento, y en especial Cecilia Michelini. Marina, fue un gustazo conocerte, charlar contigo y saber en detalle lo que viene ahora el 4 y 5 de abril en Montevideo, desde Buenos Aires. Te mandamos un abrazo y estamos absolutamente a disposición de nuestro canal y nuestra radio para difundir las palabras de lo que allí se diga. Y bueno, muchas gracias y suerte en el evento. Dale, te agradezco mucho, Roberto, y quiero antes de irme agradecer a dos personas, a Vanessa Rodríguez de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Humanidades y a Mariana Larrañaga, sin la cual no tendríamos este impresionantemente bello afiche que nos hace justamente pensar que este evento puede empezar muy bien. Afiche y programa de diseño de Mariana Larrañaga. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Porque en el momento de tener que ir a votarse, los blancos y los colorados se tropezaron para salir para el ambulatorio y quedamos solos, sin número. Jiménez de era salvado, pero no interesaba salvar al hombre, lo que se estaba salvando era el régimen. Se habían confabulado de nuevo las oligarquías de siempre para seguir explotando al pueblo que estaba sufriendo desde hacía decenas de años.